Buenos días para todos y para todas. Damos inicio a nuestra sesión en línea, conferencia web de nuestra nueva actividad de aprendizaje, la cual está anunciada desde el día de ayer. Es la actividad GA5 2201-01016 AA1. Esta actividad tiene como inicio el 26 de julio. Pido disculpas a los aprendices por no haber colocado el anuncio este día, ya que estábamos en una semana que se llama Semana de Confraternidad y hasta el día de ayer, digamos que se iniciaba labores, entonces se colocó el anuncio respectivo el día de ayer. Hay problemas de desconexión. Voy a cambiarme de red. Vamos a esperar que cargue la red del celular. A ver si aparecen. Pero, bueno, ya me cambié de red, así que vamos a ver si no hay más interrupción. Entonces decíamos que la actividad inició legalmente el 26 de julio. Esta actividad no se había cambiado las fechas. Estaba inicialmente el 19. Son fechas tentativas. Recuerden que los cronogramas pueden sufrir modificaciones y la fecha inicial era 19, ya que la semana de confraternidad normalmente es la segunda semana de julio, pero en esta ocasión la cambiaron. Entonces, por eso hubo cambio en las fechas. Eh, Tanto es que como la estaba habilitada desde el 19 y yo no había cambiado las fechas en el nuevo cronograma, ya nuestro compañero Carlos envió unas evidencias el mismo día 19. Ya, digamos que ya se nos adelantó porque estaban habilitadas, pero ya se corrigieron las fechas de inicio y finalización y esta actividad finaliza el 20 de agosto. ¿Ya? Esta actividad pertenece a esta competencia, la 2201011016, que se llama generar prototipos según técnicas y especificaciones de producto. Y el resultado que vamos a ver inicialmente es el 220101101601, que se llama establecer parámetros del prototipo electrónico de acuerdo con procedimientos técnicos. Esta actividad tiene 3 evidencias. Les anticipo de que hay unas preguntas que no aparecen en el material de formación. No entiendo por qué. No entiendo por qué los que hicieron este programa de formación, ¿sí?, no tuvieron en cuenta esa parte y dan un material de formación y hacen cuestionarios que hacen preguntas que no están ahí. Sin embargo, la guía igual invita a investigar autónomamente y es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, las 3 evidencias son
Una evidencia de conocimiento, cuestionario de preguntas relacionadas con el cálculo de tensiones, elasticidad y resistencia de materiales, plasticidad, fractura y fatiga, que es la actividad, la evidencia GEA 522010016A1EB01. La otra es una evidencia de producto, un informe técnico con la selección de materiales y herramientas empleadas en el proceso de fabricación del prototipo GEA 5 22010116A1EB02. Y la tercera evidencia es una evidencia de conocimiento, un cuestionario de preguntas relacionadas con criterios de selección de materiales y técnicas de prototipado mecánico aplicadas al proceso de fabricación, la GEA 522010116A1EB03. El material de formación que nos invitan a leer se llama Generar prototipos según técnicas y aplicaciones de producto. Entonces está aquí en la fase de ejecución, estamos en la actividad de proyecto 4, estamos en la guía 5, ¿sí? Material de formación, entramos aquí, perdón, y este es el material de formación. Generar prototipos según técnicas y especificaciones de producto. Entonces aquí podemos bajar el PDF o navegar por el recurso web. Entonces, este material está bueno para el prototipo, o sea, está bien. O sea, nos habla del diseño electrónico, de las herramientas de prototipado. Una de las primeras es, y lo ponen como el protoboard. Para mí, una de las primeras herramientas debe ser la simulación, ¿ya? Después el protoboard y por último la máquina CNC. O sea, es mi juicio en esta parte. En el momento seguimos sin aprendices conectados, ¿ya? Bueno, le damos continuar. Eh, los parámetros de prototipado, entonces, nos hablan del protoboard, nos dicen cuál es la característica principal del protoboard, donde aquí esta parte es importante, ¿ya? Porque en el protoboard yo puedo cambiar un componente eh, sin dañarlo, o sea, quito y pongo componente, ¿ya? Espérense un momentito, ¿ya? Entonces, esa es la gran ventaja del protoboard. Nos hablan de las normas IPC nuevamente, ya que el prototipado tiene que ver mucho con eh, el diseño de la tarjeta impreso, que ya lo hemos visto en otras actividades. Que nos hablan de que hay unas reglas de diseño del diagrama esquemático, nos hablan nuevamente del tipo de lámina. Miren que esto tiene que ver mucho con la evidencia o la actividad anterior, que era el diseño de PCB.
y los archivos de fabricación. Entonces nos dan hasta ejemplos de los archivos y aquí nos mencionan el AC-EDA, ¿sí? Es gratuito, ya yo lo estuve ensayando un poquito y es un buen software. Están o sea, materiales, eh, cómo hacer un listado de materiales que está, digamos, la cantidad de materiales que se necesita, un protobar de 2 bloques, aquí sería 10 metros de cable negro calibre 22 AWG, aquí se conoce a 22N-100, batería de 9 voltios cuadrada, BAT 9B2. Es un ejemplo de una lista de un prototipo que se va a hacer. ¿Por qué es importante la lista? Porque cuando yo hago el diseño del prototipo, tengo que saber son los materiales que voy a comprar, el tamaño y todo demás. Eh, por eso de pronto, si ustedes vieron las sesiones en línea cuando estuvimos haciendo un circuito impreso en Proteus, ¿verdad? Nos aparecía eh, la parte donde uno puede conseguir componentes y ahí en esa parte nos decía sobre cantidades y dónde lo podíamos conseguir. Vamos a abrir un momentico Proteus.
Bien, entonces digamos aquí, yo busco un componente, entonces RM 555. Entonces aquí me sale para buscar, digamos, en StatMat, sí, eh, necesito que se vaya a la otra página. Está un poquito lento este Windows. Esperemos un momento, por favor. La gente, vamos a buscar aquí. LM555. Entonces, digamos, aquí me dice que OnSemi lo fabrica, ¿ya? Entonces, yo puedo entrar a OnSemi. Ah, aquí también me dice que OnSemi no me da aquí precios, pero en DigiKey me dice que lo venden en $0,95 y que tienen una cantidad en stock de 7.994, 555, o sea, de ese integrado. Entonces, este es importante. ¿Por qué? Porque, digamos, yo lo hago con este de DGK, ¿verdad? Pero el prototipado lo hago con ese integrado, ¿ya? Que es de montaje superficial. Pero resulta que, digamos, DGK nada más tenía uno en stock, por poner un ejemplo, ¿no? Honesto, entonces yo solo compro DGK, hago mi prototipado y listo. Ahora voy a hacerlo en serie porque ya el prototipado está bien y todo demás, ¿sí? Y resulta que voy a hacer 100 tarjetas de mi prototipado y resulta que quiero comprarlo y ya no, DGK no lo tiene porque nada más tenía uno y, y me toque cambiar el circuito impreso, ya me toque de pronto colocar uno de True Hall, ¿sí? Entonces ya pierde el tiempo, o sea, es un gasto que hice un prototipado y ahora voy a producir ya el producto en serie y entonces ya no tengo el componente con que hice el prototipado, sino que me toca cambiarlo, ¿ya? O buscar otra empresa eh, para comprárselo, ¿sí? Entonces, recuerden que hay varias formas
Por ejemplo, miren, el package o el encapsulado es el COIC8, pero este de Texas Instruments, no sé si notan la diferencia, ¿sí? Es BSSOP8. Entonces, listo, ya DGK no lo tiene. Ahora se lo voy a comprar a Texas, pero ya este es otro tipo de encapsulado, ¿sí? Me cuesta más. Entonces, es importante saber que el componente que yo voy a utilizar del prototipado se pueda conseguir y en dónde lo pueda conseguir. Entonces, este es el tipo de lista que yo debo hacer. Entonces, aquí me están dando un ejemplo de la lista. Aquí nada más me ponen LM555, sello oscilador, pero yo también tendría que especificar, ¿verdad? Digamos, eh, el tipo de encapsulado para no tener confusiones, ya que no me dice acá si es through hole o si es montaje superficial, no me lo dice, simplemente me dice la cantidad. Entonces son cositas a tener en cuenta en la lista de materiales y preferiblemente también colocar en qué empresa se puede colocar, o sea, a comprar. Por ejemplo, si se lo voy a comprar a Texas Instruments, colocar la empresa donde se va a hacer. Bueno, entonces, en este caso sería, digamos, aquí donde dice buyontay.com. Entonces, ahí de pronto puedo buscar cómo comprarlo. Entonces, todo ese tipo de cositas es indispensable colocarlo en la lista de materiales. Con qué referencias se consiguen y dónde se pueden comprar. Y si se puede colocar el precio, también colocar el precio. Nos recomiendan utilizar los datasheets, ya que ellos tienen información de la forma física de los componentes. Entonces, un datasheet, por ejemplo, si me voy a la página de Texas Instruments, entonces busco aquí, entonces aquí está el datasheet PDF, aquí puedo ver y ordenar ya, o sea, comprar, entonces bajo el PDF y está toda la descripción. Si quiero hacer el componente, ya que de pronto, digamos, esté agotado, entonces digo, bueno, yo lo voy a hacer. Bueno, consigo todos estos transistores, hago ese circuito y puedo hacer mi 555. Pero que nos interesa en el prototipado bastante. Nos interesa esta parte de acá abajo. Bueno, la parte de las curvas características para ver cuánto calor también resiste, porque hay que soldarlo, de pronto haya que quitarlo, volverlo a colocar, ¿ya? Ya, más abajito. Mira, aquí en el datasheet nos dan las fórmulas para si lo voy a utilizar como estable, como monoestable. Ahí están las fórmulas, ¿ya? Nos dan el diagrama, digamos, este es de monoestable. Nos dan un ejemplo. Esto es lo que estaba en la guía. ¿Ya?
nos dice qué tipo de encapsulados lo venden. Y aquí, esta parte. Recuerden que Proteus no tiene esto integrado en montaje superficial, pero en Proteus yo puedo crear el componente y aquí me dan las dimensiones para yo crear ese componente, ¿ya? Entonces, aquí nos están diciendo, digamos que entre este pin hay 0,75. Puede ser milésimas de pulgada, ¿no? Está, dice milímetros, 0,65 milímetros. No, no puede ser. Debe ser milésimas de pulgada. No, debe ser milímetros. Porque este es 2,9 y debe ser milímetros. De aquí a aquí 3,1 milímetros. Dice dar nota 3. Veamos qué dice. Estas dimensiones no incluyen el modo flash, ese de 0,15 milímetros por lado. O sea, estos son en milímetros. Entonces, mira, entre aquí y aquí 0,65. Pero nos dicen que el ancho de la pista está entre 0,25 y 0,38 milímetros. El ancho del pad, o sea, del pin, perdón, del pin. Y que entre el pin 5 y el pin 8 debe haber 1,95 milímetros, ¿ya? Entonces, estas dimensiones me sirven a mí por si en el software que esté trabajando no encuentro el componente, yo puedo fabricar el componente, lógicamente nada más para el circuito impreso, no para simulación, aunque en algunos casos permite, si usted tiene el archivo de simulación, permite agregarlo al componente que usted esté fabricando. Entonces, por eso es importante, digamos, los datasheets, porque nos dan ese tipo de referencias. Miren, aquí nos dicen que la parte que, digamos, va a estar entre la soldadura propiamente es de 0,4 a 0,7 milímetros. Esto prácticamente es lo que se va a soldar. No se va a soldar todo, toda esta parte, ¿sí? Entonces, nos dicen aquí de que hay una separación entre el integrado y la placa de 0,05 a 0,15. Entonces, eso es lo importante del datasheet para hacer los prototipos, ¿ya? Miren, nos dan la máscara de soldadura, un ejemplo. Aquí es la máscara, esta es la máscara de la pasta de soldadura. Esta es la máscara de soldadura, ¿sí? Entonces, esa es la parte para el prototipado, ¿sí? Para, digamos, la simulación y todo demás, eh, la otra parte que está acá arriba, ¿sí? Con las fórmulas, con las curvas características, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dan capacitancia en micro y frecuencia en hertz, ¿ya? Entonces nos dicen que si tengo una capacitancia de 10 microfaradios y una frecuencia de 1 kilohertz, ¿sí? Puedo tener, debo utilizar, como quien dice, una resistencia de 1 megaohmio, ¿ya? Si quiero una frecuencia más alta, debo utilizar una resistencia de 1K.
Entre menos frecuencia de C, la resistencia debe ser, digamos, de menor valor. Y entonces son parámetros a tener en cuenta en los componentes. Aquí sería importante preguntar, bueno, si hay alguna pregunta, pero no hay aprendices para hacer la pregunta, o sea, para que puedan hacer la pregunta y tratar de despejar las dudas, ¿ya? Entonces nos hablan de los componentes más usados, ¿ya? El material perfecto para el prototipado. Nos hablan de la simulación, nos hablan de ACEDA, de Tinkercad. Hay otros software que utilizan aquí que realmente no los he utilizado. El montaje en el protoboard, el montaje en la PCB, ¿ya? Los procesos de fabricación, recuerden que hay varios procesos, entonces hay videos que los invito a que los vean, ¿ya? Hay procesos manuales, hay procesos con máquinas. Este lo utilicé yo bastante en mi época de bachillerato, ¿ya? Hacerlo con marcador fue la primera técnica que se utilizó. Eh, yo lo hacía a mano alzada. Algunos compañeros utilizaban esta regla y quedaba más bonito, ¿ya? Está la serigrafía, el fotograbado, transferencia térmica. Esta, digamos, es la más usada hoy en día para hacer una sola placa, ya que es el método del planchado. Ahí está el video. Y cuando ya voy a hacer un prototipado de muchas, de muchas placas, entonces es mejor con una máquina CNC, ya que digamos con marcador, mire, aquí hasta esta pista está dañada. Ahí se ve que está partida. Vamos a ampliar, ¿ya? Ahí se ve que está partida esa pista. Entonces, con marcador, por muy delgada que yo haga esta línea, si lo ataco con ácido, se va a dañar esa pista. O sea, con marcador no puedo hacer estas pistas tan delgadas. Ahí sí necesito ya es una ruteadora CNC, una máquina que me pueda hacer ese tipo de pista, ¿ya? Entonces, hay muchos videos que los invito a que vean. Incluso hay un video de cómo fabricar una CNC casera, que es con el profe García. No sé si el profe García dio permiso para que se colocara esto en el material de formación, ¿ya? Igual si ustedes entran al canal del profe García, pueden encontrar el video sin ningún problema. ¿No? Nos hablan de que este material de formación, de que hay cosas que ya están hechas que no necesito hacer. Entonces, digamos, esta hablan de que es una tarjeta Wi-Fi que ya está hecha y entonces yo simplemente, digamos, cojo el modo de Arduino, conecto este modo de Wi-Fi y simplemente lo programo. Entonces, que hay cosas que ya están hechas, ¿ya? Y a eso le llaman desarrollo rápido, porque ya tengo módulos y nada más es interconectarlos.
Las técnicas de modelado, así nos hablan del desarrollo de procesos, realizar la prueba concepto, resolver problemas planteados, pruebas de funcionalidad y armar el prototipo. Nos hacen énfasis en lo que es la fabricación en CNC, y ahí termina la cuestión. Recuerden que si el material en web lo pueden bajar, acá donde dice descargar material, ¿ya? Recuerden que las referencias bibliográficas son importantes. Aquí nos hablan del manual de reemplazo NTE. Este era un libro que se usaba mucho. Ya prácticamente aquí en el SENA tengo como 10, ya son viejos, ya eso no han vuelto a salir, pero usted puede consultar eh, aquí en la página NTE, puede consultar ese manual, ¿ya? Entonces, ese es el material de formación y nuestra guía de aprendizaje, que es la que nos va a decir qué hay que hacer, o sea, porque es que la evidencia, uno dice evidencia de conocimiento cuestionario, pero no nos dice más nada. Entonces yo debo leer mi guía de aprendizaje, que la encontramos, se nos salió esto, que la encontramos en fase de ejecución, actividad 4, pero ya no es material de formación, sino me voy a guía de aprendizaje y esta primero, ¿no? Entonces, igual yo esta guía pienso que ya la debieron haber bajado porque aquí está todo que estamos desarrollando en las diferentes competencias. Entonces recuerden de que estamos en esta competencia, la 016, y hay dos resultados de aprendizaje que vamos a ver, ¿ya? Entonces la busco acá, busco la 016, la 028 la estuvieron viendo con el instructor Mauricio, y aquí está, actividad 016A1. Dice que dura 100 horas. Entonces, según nuestro cronograma, recuerden que hay una sesión cronograma que pueden estar consultando. Entonces, según nuestro cronograma, aquí está la 016, la primera evidencia, que es el cuestionario, tenemos hasta el 1 de agosto para contestarla. La segunda evidencia, que es un informe, tenemos hasta el 9 de agosto. Y el otro cuestionario, tenemos hasta el 20 de agosto para contestar. Entonces, estamos a tiempo todavía de realizar la primera evidencia de nuestra actividad. Pero, ¿qué dice que hay que realizar? Bueno, dice que tiene 100 horas, que este es el material de formación, ya vimos dónde encontrarlo, y que la primera evidencia dice evidencias a 5220116, 0101016 A1 EB01, es un cuestionario de preguntas relacionados con estas cosas, con el cálculo de tensiones, elasticidad y resistencia de materiales, plasticidad, fractura y fatiga.
Teniendo en cuenta lo visto en el componente de formación, responde a las preguntas planteadas en el anexo material. O sea, tengo que bajar este anexo. Entonces, ¿dónde encuentro ese anexo? Bueno, fase de ejecución, actividad de proyecto 4 y aprendizaje 5. Me ubico en la actividad de aprendizaje 016 AA1, la primera que es el cuestionario de preguntas, y aquí bajo el anexo. Clic para acceder al anexo. Entonces, abro el anexo y hay que contestar estas 6 preguntas. ¿Qué es la plasticidad y por qué es importante? ¿Ya? No está en el material de formación. ¿En qué casos se utilizan placas de circuito impreso flexibles? Esto lo menciono un poquito el material de formación. ¿Qué es el modo de Young y por qué es importante en la selección de materiales? ¿Ya? El material de formación no habla de modo Young. ¿Cuáles son las propiedades físicas que ofrece el ABS como material de fabricación de carcasas y piezas mecánicas? No lo abre el material de formación. ¿Cómo se pueden calcular las tensiones mecánicas a las que se puede someter un material? No lo abre el material de formación. ¿Cómo influye la selección de material en las especificaciones de un producto? De eso sí habla un poquito el material de formación. Pero aquí nos dice, estimado aprendiz, para desarrollar la presente actividad de aprendizaje, aplique la siguiente recomendación. Consulte el componente formativo y material de formación. Lea atentamente el cuestionario e investigue de forma adicional y de manera autónoma un poco más sobre estos temas para fortalecer el conocimiento. Una vez esté resuelto, cargue el documento en la plataforma. Entonces, aquí los señores que hicieron esto, ¿sí? Se escudan ya en esta parte, ¿no? Investigue de forma adicional y de manera autónoma un poco más sobre estos temas para fortalecer el conocimiento. Yo estuve leyendo el siguiente material de formación, pero la verdad es que tampoco encontré sobre esa parte, ya que la siguiente actividad tiene ya que ver más con la fabricación de carcasas del prototipo, ¿no? Por ejemplo, esta que dura 188 horas dice el material de formación es modelado y herramientas de diseño. Entonces, si yo busco ese material de formación, entonces estos materiales de formación, digamos, son muy básicos, tiene apenas 34. ¿Ya? Nos habla de modelado de prototipos de productos electrónicos, mecánica, arquitectónica, eléctrica, nos dicen los dibujos que más se emplean, ¿no? Nos hablan de los planos de sistemas de coordenadas. Este es para poder ver la altura, el ancho de las cosas. Nos hablan de la parte de dibujo técnico,
Entonces, si yo busco en este documento algo sobre practicidad, tampoco lo voy a encontrar, ¿ya? El modo de Jung tampoco lo encontré en este material de formación. Entonces sí toca que investiguen por su cuenta para poder responder. Los invito a hacer grupo con el compañero Carlos, que ya envió las cosas y los puede guiar de pronto dónde encontrar la información. No es que se copien, es que pronto diga, esto lo encontré en tal lado y lo pueden hacer así hasta, ¿ya? Recuerden que no es solo contestar estas preguntas así nada más. Recuerden que es un informe escrito, es un cuestionario escrito y por lo tanto debe llevar las normas o como dicen por ahí, las dichosas normas APA. Y si usted me va a hablar de circuito impreso flexible y con... Yo sé que yo vi un impreso flexible, ahora no lo veo. No me acuerdo dónde vi ese impreso flexible. Vea, yo sé que yo lo vi, pero bueno. Si usted me va a hablar de un circuito impreso flexible, mínimo debe mostrarme una imagen de ese circuito impreso flexible, ¿ya? Entonces, recuerden de que ustedes es como si fueran a exponer que esa practicidad, deben ayudarse, deben tener toda la ayuda audiovisual posible, ¿ya? Incluso si es caso de colocar enlaces web de videos, lo, lo- lo pueden colocar, ¿ya? Para que esto no se vuelva nada más una teoría que no pueda yo entender. O sea, si me van a hablar de plasticidad, me tienen que decir o colocar. Entonces, digamos,
La idea es que complementen y no se pongan nada más teoría. Pues vamos a buscar aquí en Google qué es plasticidad. Entonces nos hablan, mira aquí, de acuerdo al diccionario Real Academia de Plasticidad es una cualidad propia de los materiales prácticos. Existe de todas formas diversos usos del concepto. ¿Ya? Entonces, miren, aquí nos hablan, nos ponen una imagen, nos dicen, el lenguaje coloquial de la plasticidad se asocia a la elasticidad. Entonces, con esa imagen yo me puedo ayudar más y entender de qué se trata la plasticidad celular, ¿ya? Plasticidad de desarrollo y plasticidad fenotípica. ¿Mm? No se miren de que si usted busca este artículo, me colocan imágenes. ¿Para qué? Para que usted pueda entender mejor. Entonces, por favor, los invito a que no contestemos las preguntas nada más en pura teoría, sino que, por favor, agreguemos las imágenes que ayuden a entender y a comprender la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Impreso flexible. Buscar imágenes. Entonces, si usted me muestra esta imagen, es más posible que yo pueda entender qué es un circuito impreso flexible. Si me dice para qué se utiliza el circuito impreso flexible, mucho mejor, ¿ya? Entonces, ¿en qué casos se utilizan placas de circuito impreso flexible? Pero si usted nada más coloca, por decir algo, en las bisagras de los computadores, ¿ya? Bueno, aquí este es un producto específico, ¿ya? Estos son productos específicos. Pero, por ejemplo, los portátiles tienen este tipo de circuitos impresos. Los volantes de los carros tienen una cinta flexible conductora, ¿ya? Entonces, o sea, si usted va a colocar de que eso se utiliza en los portátiles, ¿verdad? Trate de colocar una imagen de este tipo de circuito impreso flexible o cinta, ¿sí? También le llaman cinta algunos, eh, colocar esa imagen. Si va a colocar de la cinta de los volantes del carro, trate de colocar esa imagen. O sea, hagamos esto bien entendible, por favor. Ya hemos pasado por este tipo de cuestionarios y ya se hizo este tipo de recomendaciones y las volvemos a hacer, ¿ya? Entonces, no solamente ese, entonces si usted coloca imágenes,
debe haber una tabla de imágenes, una lista de figuras. ¿Ya? Deben aplicar las normas APA. Esa es la primera evidencia. ¿Ya? Dice que tiene que ser en PDF, 2 a 4 páginas máximo. Esto, si pueden colocar 10, mejor. ¿Ya? La segunda evidencia, informe técnico con la selección de materiales y herramientas empleadas en el proceso de fabricación del prototipo. Entonces, teniendo en cuenta el siguiente listado de componentes y herramientas, clasifíquelas de acuerdo con las orientaciones dadas en el componente formativo. Entonces, ya estuvimos viendo el material de formación. Y vimos una tabla. Aquí está la tabla. ¿Ya? Entonces dice que usted debe coger esta lista que tiene la guía de aprendizaje y hacer esa clasificación. ¿Ya? Ahora yo le invito a que coloque otras columnas y coloque dónde conseguirlo, qué fabricante, qué precio. ¿Ya? Los invito a eso, que no sean nada más estas 3 columnas, sino que ampliemos esta lista de materiales. ¿Ya? Más descripciones. Esa es la invitación. Entonces, digamos, esta está bastante fácil. El producto de informe técnico de 4 a 8 páginas, PDF. Y lo otro es otro cuestionario de preguntas relacionadas con criterios de selección de materiales y técnicas de prototipado mecánico aplicados al proceso de fabricación. Hay que bajar un anexo llamado prototipado. Entonces, ¿dónde encuentro eso? Aquí en el cuestionario de preguntas encuentro el anexo llamado prototipado. También otras preguntas y ya saben cuál es la técnica. ¿Ya? ¿Por qué es importante el prototipado? Esta sí está en el manual en el material de formación. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican los componentes electrónicos? ¿Por qué se utilizan los controles numéricos? Todo esto sí está en el material de formación. ¿Ya? Entonces ya saben, este cuestionario también con sus respectivas imágenes que me ayuden a saber por qué es importante el prototipado en los procesos de diseño electrónico. Recuerden, no solamente teoría, también vamos a complementar con figuras, normas APA. O sea, no podemos ya volver al primer cuestionario que tuvimos donde ya hicimos todas esas correcciones. Y nuevamente, ¿no? Aquí dice, investigue de forma adicional y de manera autónoma. Esto es algo que uno de ustedes me decía, pero si no le gustan la- esta cuestión de manera autónoma de estar investigando, entonces una solución es meterse a estudiar presencialmente. Presencialmente, el grupo de instructores explicamos más. No crean que damos todo masticado tampoco, o sea, igual trabajamos con guías, pero sí tenemos más tiempo para explicar, los aprendices tienen más tiempo para hacer preguntas, se debate mucho en clase, se llegan a conclusiones, pero eso solamente lo da presencial. En la virtual, lamentablemente, los materiales de formación
no son completos. Por eso yo en algunos casos he mandado material adicional, ejemplos de cómo hacer las cosas. Pero yo supongo que de estas tres evidencias no hay que mandar ejemplos de cómo hacerlo, ¿ya? Ya que son un cuestionario y una lista de materiales a clasificar. O sea, pienso que no hay que hacer ejemplos de cómo enviar estos trabajos, ¿sí? Entonces, los invito a que vean la grabación y que puedan resolver esto oportunamente. No nos dejemos acumular las cosas. Tenemos un inconveniente con la instructora Mayra, que no ha calificado unas cosas de inglés que ya mandó el compañero William y José, para ponerse al día con las cuestiones de las evidencias de planeación. Ya serían dos aprendices más que se suman, pero hasta que no los califique y todos tengan, no les mando la felicitación en público. Ya supuestamente la instructora Mayra encontró cómo, porque ahora y que no podía calificar, no le daba opción de calificar, pero ya hay que encontró cómo. Todos los días le escribo a ella para que califique, los que mandaron al instructor a Ibar. También le digo a Ibar, mira, ya mandaron esto, él lo está haciendo oportunamente cada vez que yo le envío la información, lo hace oportunamente. Con el instructor Mauro casi no hay problema. Sin embargo, cuando veo de que enviaron algo que le corresponde a él, también le escribo, digo, Mauro, califícame esto para que los aprendices estén al día en estas cosas. Entonces, yo espero que esta sesión en línea sea productiva para poder desarrollar las tres evidencias pendientes. En la próxima actividad, bueno, tenemos hasta el 20 de agosto, tenemos mucho tiempo. Se habla más de trabajar con AutoCAD. No sé si hay otro, también hablan de AC EDA para trabajar. Entonces, creo que vamos a trabajar más con esos software, ¿ya? Entonces, los invito a descargar AC EDA para que lo vayan teniendo en el computador y puedan realizar las actividades correspondientes. Como no hay aprendices, no hay preguntas, no sé qué más aclarar en el momento. Cualquier cosa por WhatsApp en horas hábiles, por favor, y nos vemos la otra semana.